Eneida Sánchez Rosas y soy tu maestra de Ciencias 3, énfasis en química. Esta tarde la intención es que podamos reforzar y retroalimentar los aprendizajes en relación a lo que realizamos y lo que has estado viendo en clases sobre las propiedades intensivas y extensivas de la materia. Recordamos que la química es una ciencia que estudia tanto la materia como la energía, y para poder integrar todo el estudio y poder transformar la materia necesitamos conocer todas sus propiedades. Iniciando con las más sencillas, tenemos propiedades cualitativas y cuantitativas. Las propiedades cualitativas de la materia son aquellas que podemos observar, ver, tocar, oler y, por ejemplo, podemos decir que este objeto es cuadrado, que tiene un olor como a goma, que tiene un estado de agregación sólido, que el agua tiene un estado de agregación líquido y el aire que respiramos tiene un estado de agregación de gas. Las propiedades de la materia también las podemos clasificar en intensivas y extensivas. Las propiedades extensivas de la materia son aquellas que dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la masa es una propiedad extensiva. Entre más masa, o sea, se nota cuando tenemos más masa, menos masa, ¿no? Y está en relación también con el volumen que ocupa esta materia. Vemos que hay menos masa, menos volumen, más masa, más volumen. Hay diferentes objetos con los que podemos medir la masa. Entre ellos, bueno, podemos tener una pequeña báscula, o cuando vamos al supermercado o a la tienda, generalmente pedimos medio kilo, 1 kilo o lo estamos midiendo en gramos. Entonces, la báscula generalmente se va a mover dependiendo de cuánta masa estemos colocando. El volumen, por el contrario, lo podemos medir en litros, en mililitros, en centímetros cúbicos. Por ejemplo, uno de los materiales que se ocupa para medir el volumen en el laboratorio son las probetas graduadas, en el cual tiene una escala en mililitros que permiten ver cuál es el volumen de una sustancia. Y por ejemplo, cuando tenemos un objeto regular como un cuadrado, una esfera, podemos utilizar las fórmulas matemáticas para sacar el volumen. Pero cuando tenemos objetos irregulares, podemos usar nuestra probeta para saber cuál es el volumen que ocupa. Por ejemplo, voy a sacar el volumen de esta goma. Tengo aquí en la medición que mide o que estamos a 150 mililitros. Cuando yo pongo la goma adentro de la probeta, vemos que sube y sube hasta 160 milímetros. Es decir, el volumen de mi goma es de 10 mililitros o 10 centímetros cúbicos. Voy a sacar ahora el volumen de esta velita. Tengo aquí que tenemos la medición de 62 mililitros. Al momento de meter la velita, nos queda en 60 y 66, es decir, solamente tiene un volumen de
¿cuántos dijimos? Ah, no, perdón, teníamos 62 hasta el 68. Esta velita tiene 6 milímetros de volumen o 6 centímetros cúbicos. Este ejercicio les servirá también para la práctica número 1, en la cual pues les pide también sacar la densidad, que es el volumen que ocupa un cuerpo y que tiene una masa determinada. ¿Qué otra propiedad podemos medir? Podemos medir también la temperatura. La temperatura, por ejemplo, de un cuerpo, simplemente, bueno, podemos tener termómetros. Ahora con esto de la pandemia casi vamos a cualquier supermercado y nos toman la temperatura como con una pistolita de rayos infrarrojos. Y puedo ver que aquí la temperatura está a 26 grados, está más o menos al tiempo. Tengo también por aquí agüita caliente. Y luego sube el mercurio de mi termómetro. Y está aproximadamente a unos 60 grados. Bien, entonces dijimos, las propiedades extensivas de la materia dependen de la cantidad de materia que tenemos. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. Algunas de las propiedades intensivas son la densidad, el punto de ebullición y el punto de fusión. Ahorita vamos a hacer una pequeña práctica. También tenemos la propiedad de la viscosidad, en la cual, bueno, venía una pequeña práctica donde tenía que ver qué líquidos fluyen con mayor rapidez, cuáles se oponen más al movimiento y cuáles se oponen menos. Tengo un poquito de jabón líquido para trastes y un poco de miel. Si las volteo, bueno, las voy a voltear antes de que se caigan, veo que va más rápido la miel está a punto de caer. Ahí la voy a dejar. Y si se fijan, bueno, mientras la miel recorre prácticamente todo el vaso, el jabón solamente alcanza a recorrer la mitad. La propiedad de solubilidad. Se dice que el agua es el solvente universal, porque prácticamente podemos diluir todo. Voy a bajar un poquito. Tengo aquí agua al tiempo, agua caliente y voy por el agua fría. Listo. Tengo aquí agua al tiempo, agua caliente y agua fría. Voy a colocar una cucharada de azúcar en cada una de ellas. Esta es el agua al tiempo, esta es el agua caliente y esta es el agua fría. Vamos a ver cuál es más fácil que se diluya. Entonces, la solubilidad es una propiedad de la materia que cambia con la temperatura y es la capacidad que tiene una sustancia de disolver a otra. Más o menos. Si se fijan, la caliente, miren, rápidamente está diluyendo al azúcar. Prácticamente está toda disuelta. Acá nos queda todavía un poquitito más. En la caliente, luego, si se fijaron, luego se diluyó. Y vamos a ver en la fría.
quiere. Algo al tiempo, agua caliente prácticamente toda se disolvió y en el agua fría aún nos queda un poquito de azúcar sin poder disolver. Entonces vemos aquí cómo es que la temperatura afecta la solubilidad de las sustancias. Por último vamos a ver el punto de fusión y ebullición de una sustancia. El punto de fusión es a la temperatura a la cual un sólido se convierte en líquido. Entonces, tengo ya yo un poquito de hielo. Lo voy a colocar por aquí un poquito. Y justo cuando empieza a pasar de líquido a sólido, se tiene que medir la temperatura. Si se fijan, aún no ha pasado de sólido a líquido, pero ya unos aquí ya empiezan a cambiar a estado líquido. Entonces, cuando se mide la temperatura a la cual el sólido pasa a líquido, a eso le llamamos punto de fusión. Y vamos a finalizar con el punto de ebullición. El punto de ebullición es el punto en el cual el líquido pasa a estado gaseoso y es justo el momento o la temperatura a la cual empieza a hervir. Si se fijan, empiezan a salir algunas pequeñas burbujitas. Entonces, en cuanto salga la primera burbuja, que flote, ahí, si se alcanza a percibir, ya empezamos a ver cómo van saliendo las burbujitas. A ese le llamamos punto de ebullición. Muy bien, hemos dado por terminada esta sesión de propiedades intensivas y extensivas de la materia, en las cuales vimos que tenemos propiedades cualitativas, las que podemos ver, oler, tocar y que no se pueden medir, que solamente las podemos observar. Las propiedades cuantitativas sí las podemos medir, como la masa, la temperatura, el volumen, y utilizamos diferentes instrumentos de medición. Las propiedades intensivas de la materia no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, acabamos de ver el punto de fusión y el punto de ebullición. Por ejemplo, si yo tuviera un recipiente con solamente una tacita de agua o quisiera poner a hervir una olla muy grande de agua, al momento de medir la temperatura a la cual empieza a hervir tanto el agua de una tacita como el agua de una olla muy grande, será siempre la misma. La temperatura de ebullición del agua es de 100 grados centígrados a nivel del mar. Investiga cuál es la temperatura a la cual ebulle dependiendo de la altura a la que nos encontramos, ya que va a influir la presión atmosférica. También vimos lo que fue la solubilidad, la cual se afecta con la temperatura, la viscosidad, la masa y el volumen, que son propiedades extensivas. Y que esas dependen, o sea, entre más masa, o sea, se puede notar más masa, más volumen, menos masa, menos volumen. Por eso dependen de la cantidad de sustancia. Entre más masa tendremos más peso, tendremos también un mayor volumen ocupado. Espero que este video sea de tu utilidad para poder comprender los conceptos más a fondo acerca de las propiedades intensivas y extensivas de la materia. Muchas gracias.